La Conmebol Libertadores en su edición 2024 ya va llegando y por ello toca hablar de esta copa. El día de hoy les traigo una simulación completa de toda la fase previa. Veremos quiénes serán los 4 clubes de los 19 que se ganarán su lugar en la fase de grupos de la copa. Pero sin hablar de más, aquí en Directo a la Red, arranquemos con el video. Aurora ante Melgar, Aucas contra Nacional de Asunción y Puerto Cabello ante Defensor Sporting. Son los 3 juegos que dan apertura a la Copa y por ende a la fase 1. Pasemos a ver qué pronostica el simulador para estos 3 primeros encuentros. El primero en decirle adiós a la Copa sería el Melgar. En una ajustada llave, el simulador dice que Aurora, luego de derrotar por la mínima en Bolivia y empatar a 0 en Perú, sería quien se clasifique para la fase 2 con un global de 1-0. En el segundo encuentro la suerte sería para Nacional, pues el simulador dice que el cuadro de Asunción vencería de visita por la mínima y en su casa quitaría un empate sin goles para pasar con un global mínimo. Y por último el Defensor Sporting se impondría a Puerto Cabello casi sin inconvenientes, pues lograría 2 victorias por 1-0 de visita y 2-1 de local para pasar con un resultado global de 3-1. Así entonces Aurora, Nacional y Defensor serían los que sigan en camino en esta copa, mientras que sus rivales serían los primeros 3 eliminados. Pasamos a la fase 2, que finalmente quedaría de esta manera, teniendo en cuenta los resultados anteriores. Es hora de pasar a ver las simulaciones de esta fase. Arrancamos con el juego de Bragantino ante Águilas Doradas, donde el cuadro Brazuca, como era de esperarse, se impondría, ganando de visita por 2-1 y empatando a 0 al Bragantino ya le alcanzaría para avanzar con un global de 2-1. En el segundo partido, sorpresivamente al Botafogo le costaría eliminar al Aurora, empatando a 1 en Bolivia y logrando una victoria de 2-1 en Brasil. Botafogo se anotaría para la fase 3, el que sí lograría una clasificación tranquila sería el Atlético Nacional, pues ante Nacional de Asunción conseguiría un empate en la ida y cerraría la llave con una goleada de 3-0 en Colombia, avanzando así con un global de 3-0. Y en el cuarto encuentro Palestino remontaría a Portuguesa en una llave bastante interesante, pues el simulador dice que en la ida Portuguesa lograría una victoria de 2-1, pero Palestino daría la vuelta el global en su casa, poniéndolo en 3-2 luego de conseguir una victoria de 2-0. Así entonces estos serían los primeros 4 ganadores que ya se anotan para la fase 3, donde se aseguran mínimo una participación en la fase de grupos de la Sudamericana, en caso de caer eliminados, claro está. Pero bueno, pasemos a ver qué dicta el simulador con los siguientes 4 encuentros de la fase 2. En una tremenda llave, Sporting Cristal se impondría al Always Ready, pues en la ida el cuadro peruano sacaría una victoria de 2-1 y de local en la vuelta empataría 2-2 ante su par de Bolivia y avanzaría con un global de 4-3. Luego tendríamos un choque uruguayo de Nacional contra Defensor Sporting que resultaría muy igualado, pues en la ida como también en la vuelta tendríamos 2 empates sin goles, por lo que todo se decidiría en los penales y allí Nacional finalmente sería el victorioso con un resultado final de 3-2. Luego tendríamos otra llave igualada. Godoy Cruz se mediría ante Colo Colo, derrotándolo por 2-0 en Argentina en la ida, pero en la vuelta el cuadro chileno también ganaría por 2-0, igualando en el global 2-2. Esto requeriría de una nueva tanda de penales, donde finalmente Godoy Cruz sería el ganador con un resultado de 4-3. Y todo se cerraría con la victoria de El Nacional ante el debutante Sportivo Trinidense. En la ida, el Nacional conseguiría un empate de 1-1 en Paraguay y finalmente en su casa lograría una victoria de
2-0 para pasar con un resultado de 3-1. Así entonces finalizaría la fase 2, dejándonos los cruces de Botafogo ante Bragantino, Palestino contra Atlético Nacional, Nacional ante Sporting Cristal y el Nacional contra Godoy Cruz. Pasemos a ver qué pasaría con los primeros dos encuentros de la fase 3 según el simulador. En el choque brasileño, Botafogo se impondría al Bragantino, logrando 2 victorias por la mínima. Botafogo sería quien se meta a la fase de grupos de la Libertadores, con un global de 2-0. Bragantino iría a la Sudamericana, mientras que en el segundo encuentro Atlético Nacional deberá luchar bastante para eliminar al Palestino, pues en la ida el conjunto chileno lograría una victoria de 1-0, pero en la vuelta Atlético Nacional igualaría el global con una victoria de 2-1, dejando finalmente un resultado global de 2-2, lo que llevaría el encuentro a los penales, y allí el cuadro colombiano pasaría con un resultado favorable de 5-4. Así, Botafogo y Atlético Nacional serían los primeros dos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Bragantino y Palestino irían a la Conmebol Sudamericana. Pero dejemos el suspenso y pasemos a ver qué resultados tendríamos en los últimos dos encuentros. Uruguay se anotaría un representante más en la fase de grupos de la Libertadores, ya que Nacional derrotaría al Cristal. En la ida y en la vuelta el victorioso sería Nacional, con resultados de 1-0 y 3-2 respectivamente, avanzando con un global de 4-2. Y para cerrar la fase 3, el Nacional daría la sorpresa frente al Godoy Cruz, pues el cuadro ecuatoriano derrotaría por 1-0 tanto en la ida como en la vuelta al cuadro mendocino, y por lo tanto sería el ganador de la llave con un global de 2-0. Así entonces Nacional y el Nacional serían los últimos dos clasificados a la fase de grupos de la Libertadores, completando los 4 equipos. Por otro lado, Sporting Cristal y Godoy Cruz irían a la Sudamericana. ¿Qué opinas de estos resultados? Te leeré en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte el video de simulación de la fase de grupos de la Copa, una vez que lleguemos a ella. Sin hablar de más, yo me despido. Hasta la próxima.